Volvemos a Telepacífico Noticias con un invitado muy especial, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, Carlos Alberto Carrillo Arenas. Director, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo le ha ido en la COP16? Para nadie es un secreto que los desastres están muy asociados al cambio climático, al calentamiento global, a esa falta de cuidado con el medio ambiente que por años hemos observado. Sí, efectivamente, así es. Usted ve una relación directa entre la destrucción de los ecosistemas y el aumento de ese riesgo. La deforestación, la destrucción de los manglares, en fin, bueno, prácticamente en cualquier lugar donde hay una afectación al ecosistema, después usted ve un aumento en el riesgo. Entonces, pues la COP ha sido un evento muy importante. Es realmente destacable haber podido tener el evento sobre biodiversidad más importante del mundo aquí en Cali. Es algo que además está dando una cara positiva de la ciudad. Ahorita justamente me encontraba una premiación a unas iniciativas de jóvenes. Se entregaron 168 propuestas de jóvenes con soluciones basadas en la naturaleza, de las cuales se escogieron 18 y finalmente premiamos 6 que van a ser financiadas por la UNGRD. Lo cual se convierte en un estímulo justamente para los jóvenes que hoy entienden mucho mejor este problema del calentamiento global. Bueno, director, estamos finalizando el fenómeno del Niño, se acerca o está la fase de preparación para el fenómeno de la Niña. ¿Cómo se están fortaleciendo las alertas tempranas, las regiones como el Cauca, que a veces Nariño, por su topografía, sufren tanto en medio de estos fenómenos? Esperamos que ese fenómeno de la Niña tenga una incidencia más reducida este año, pero insisto, es cada vez más difícil predecirlo. Entonces el Estado tiene que estar listo, la UNGRD y todo el sistema, por supuesto, que adelanta una fase de preparación, pero tenemos que buscar la financiación, tenemos que asegurar la fortaleza de las instituciones para poder lograr eso, y particularmente esta región es muy vulnerable. Sobre todo porque estas emergencias casi siempre ocurren en zonas con muy poca capacidad instalada, con mucha dificultad para reaccionar. Solo recordamos, por ejemplo, el episodio de Rosas Cauca, un hombre a la madrugada con un megáfono tratando de persuadir a los habitantes para que desalojaran la zona de riesgo y sin la posibilidad de reaccionar para salvarlos. A propósito, ¿cómo va la atención de esas familias en Rosas? Nosotros tenemos ahí un proyecto de entrega de tierras por petición del señor presidente, pero también esto ya es iniciativa de la unidad. Nosotros queremos desarrollar ahí un parador, porque bastantes de las familias que se vieron afectadas por ese deslizamiento no eran campesinos, vivían de la economía de carretera. Entonces estamos estructurando un proyecto, ojalá podamos avanzar con él pronto, para hacer en esos puntos de Rosas Cauca. Usted está ahí a 6 horas casi de Nariño y podría ser una buena iniciativa económica que algunas de las personas damnificadas recibieran espacio para trabajar ahí en la economía de carretera. Usted dijo en su momento que esta entidad es un quemadero, era también un sitio de mucho desgaste, y de pronto tenía razón, porque de la manera como usted la recibió, pues tuvo que llegar a luchar contra la corrupción y reacomodar muchos de estos temas, sí. Pero también muchos lo ven como un hombre que tiene futuro político. ¿Está presentando balances ya o no? Pues yo realmente no estoy haciendo cálculos políticos en este momento de mi vida, porque es tal la responsabilidad que me asignaron y tal la dificultad de la tarea, que yo lo que quiero es salir vivo de esto. O sea, ya veremos qué pasa. Yo soy un político y eso no lo he negado nunca. Yo estoy honrado de hacer política, de haberme hecho elegir antes, y seguramente me volveré a hacer elegir en el futuro en algo si los ciudadanos así lo consideran. Pero pues bueno, en este momento yo estoy concentrado en esta tarea. Doctor Carlos Carrillo, ¿cómo ha sido esa experiencia de pasar del activista que reclama por la falta de acción del Estado, que le reclama al establecimiento, al funcionario que recibe los reclamos para poder llegar a tiempo en una entidad como esta, sí, donde tiene pedidos de todo el país? Ha sido una experiencia muy valiosa y definitivamente es una experiencia que es imposible obtener hasta que no le dan a uno la oportunidad de estar en un cargo público. Claro. Y esos cargos públicos, pues hubo mucho debate, que porque yo no tenía experiencia administrativa, y pues cómo la iba a tener si siempre había estado, como usted dice, en la oposición. Ser activista, pues es hacer una actividad política desde la resistencia. Nosotros ganamos las elecciones y eso nos da el legítimo derecho de pasar al papel,
de manejar el Ejecutivo, que tiene una capacidad de incidencia que no tienen los otros sectores del Estado. Sí, usted llegó a reacomodar cosas, lo decíamos, a luchar contra la corrupción, pero muchos no entendieron en su momento por qué le dio tan duro al exalcalde de Medellín, al doctor Quintero. ¿Qué pasó ahí? ¿A quién? Al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Daniel Quintero. No, sabe que no recuerdo. No recuerdo. memoria? No, lo que pasa es que, vea, yo en este cargo tengo que dedicarme a ejecutar los proyectos, a velar por el bienestar de los ciudadanos de Colombia y no a tener discusiones políticas con políticos pequeños como el señor Quintero. Sí, imagino que usted ha tenido muchas ganas esta semana de hablar del tema del monumento a la resistencia, el debate que se ha abierto en Cali por la iniciativa de declararlo un bien cultural para el país, sobre todo porque usted tiene una maestría en arte, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿Su posición es cuál? el asunto es qué dicen los monumentos. Usted ve que hay una discusión en el mundo sobre la destrucción de los monumentos de los La esclavistas, resignificación. de cosas del pasado, de la resignificación de esos mismos monumentos. Y yo creo que es valioso dar esas discusiones, sin que yo sea de los que se matriculan en la destrucción del pasado. Yo, por ejemplo, y esto, pues, usted dirá... Claro, porque está la memoria, la historia, que también es importante. Todos los mamertos están de acuerdo con que echen abajo los monumentos. Yo no estoy de acuerdo con la destrucción de los monumentos porque son parte de una realidad, de un pasado, de una historia. De un momento de la distinto que de la también historia. tenemos que aprender, exacto. Simplemente anularlo, destruirlo, pues probablemente no nos va a permitir reflexionar sobre ello. Doctor Carlos Carrillo, gracias por acompañarnos aquí en Telepacífico Noticias. Muchísimas gracias. Continuamos en Telepacífico Noticias, la región todos los días.